El estreno de Furiosa se acerca y los fans de Mad Max ya casi podemos notar el cromo en la boca y el dulce olor a gasolina. Para celebrarlo, vamos a hacer un repaso a toda la saga de George Miller contando anécdotas, curiosidades y relacionando todas las obras en la medida de lo posible. Sé que si nos esforzamos lo suficiente, Babe el Cerdito Valiente también puede compartir universo con Max. Dejadme intentarlo al menos, por favor. Hola, soy Zekio y os traigo este vídeo para Sensación. Un consejo rápido que se le da a los estudiantes de audiovisuales es que cuando escriban un primer guión lo hagan sobre temas que conozcan de primera mano. George Miller creció rodeado de accidentes de tráfico. En Queensland, Australia, al parecer daban los carnets de conducir como regalo en las cajas de cereales, así que Miller presenció desde la infancia bastantes colisiones automovilísticas. Años después comenzó a estudiar medicina en la universidad, lo cual le llevaría a tratar con víctimas de accidentes de tráfico. Mientras estudiaba en 1971, George hizo un cortometraje con su hermano gemelo Chris, llamado St. Vincent's Review Film, que ganó el primer premio en una competición de cortos local. Y como era una competición de cortos local, por supuesto que el premio no iba a ser dinero, sino la entrada gratuita a un cursillo de cine. Y el curso le vino muy bien, no solo por lo que aprendió, sino porque allí conoció a Byron Kennedy, con quien estuvo colaborando durante los siguientes años creando cortos. Habiendo ganado experiencia como cineasta, lentamente mientras era doctor y con todos sus conocimientos sobre accidentes de coches, Miller llegó a una idea con Byron. Una idea para una película que cambiaría sus vidas para siempre. Happy Feet. No, obviamente era Mad Max, una cinta totalmente obsesionada con los siniestros en carretera, por supuesto. Recaudaron el suficiente dinero trabajando durante 3 meses sin parar para así poder buscar financiación privada más estable por parte de diversos inversores. Todo esto sin buscar ayudas del gobierno australiano. Una vez conseguida la pasta, ahora necesitaban a los actores. Para el papel de Max buscaban a alguien desconocido hasta para el cine australiano, pero también debía tener el carisma de Clint Eastwood o Steve McQueen, lo cual tenían que encontrar en un país con 12 millones de personas y casi 8 millones de kilómetros cuadrados. Era literalmente como buscar una aguja en un desierto con 700 especies distintas que pueden matarte en un segundo. George Miller acudió en cierto momento a una obra que se estaba haciendo en el Instituto Nacional de Artes Dramáticas y allí vio actuar a Mel Gibson y Steve Bisley. Miller estaba convencido de que ambos iban a clavar los papeles de Max y Ganso, tanto que pospusieron el rodaje de escenas importantes con los actores principales 2 semanas porque ambos tenían que terminar primero sus estudios, y a la mañana siguiente de la graduación empezaron a grabar la película. Terminar los estudios y tener el trabajo de tu vida al día siguiente. Bueno, hay algunos que tienen una flor en el culo, pero esta gente tenía una secuoya. Y otros tienen una mala suerte de narices, como Rosie Bailey, que iba a interpretar a Jessie, pero de camino al rodaje sufrió un accidente de moto y se partió el fémur, así que el papel fue para Joan Samuel. En serio, ¿qué pasaba en las carreteras de Australia? Para el papel del cortaúñas sí que buscaban a alguien con más carrera, así que contactaron con Hugh Case Byrne. Quedaos con su cara, por favor. Aunque parecía poco probable que aceptara por la falta de presupuesto, Hugh dijo que sí a cambio de que los miembros de su grupo de actores de teatro pudieran participar como los miembros de la banda del cortaúñas. Poco a poco, contratando motoristas de bandas reales y pagándoles con latas de cerveza, con el director de especialistas Grant Page coordinando las escenas de acción desde una silla de ruedas por el accidente que tuvo junto a Rosie Bailey, y con la sorprendente colaboración de la policía de Victoria, dándoles permiso para hacer lo que les diera la gana en el rodaje, comenzaron a grabar Mad Max. Y así hicieron, pues, historia, básicamente. En muchos planos se usó la cámara rápida sin ningún tipo de vergüenza, algo que se ha seguido haciendo hasta Fury Road como marca de la casa, pero en otros realmente iban a alta velocidad jugándose la vida, como este en primera persona de una moto a 180 km por hora que lo grabó el propio director de fotografía David Eggbey, mientras se sujetaba con una mano al motorista y con la otra sostenía una cámara de 35 milímetros. Este plano de Ganso volando por los aires con su moto batió el récord de salto mundial con una motocicleta de 4 cilindros al recorrer 28 metros, añadiendo además un salto en el aire por parte de Jerry Gausla, el especialista que hizo la escena. Al terminar el rodaje milagrosamente sin matar a nadie, Miller hizo el montaje de la película en su cocina mientras Byron editaba el sonido en el salón. Acabaron tan reventados de hacerlo todo por su cuenta que ya no tenían claro ni cómo titular la película. Ellos tenían en mente heavy metal, pero desde el estudio propusieron Mad Max poco antes de que se presentara al público. George Miller estaba tan harto de todo que dijo sencillamente que pusieran el título que les diera la gana. Por fin, tras 18 meses de trabajo, llegó el estreno, aunque si por aquel entonces veías Mad Max en Estados Unidos, la cosa cambiaba un poco, ya que la estrenaron con un doblaje que traducía del inglés australiano al inglés norteamericano.
se ve que muchas expresiones iban a ser algo extrañas para el público, y sabemos que a los estadounidenses hay que darle las cosas mascaditas, siendo sinceros. A pesar de la poca confianza que tenía Miller en el proyecto para cuando lo terminaron, Mad Max Salvajes en la autopista, que se hizo con unos $350.000 australianos, recaudó finalmente $100 millones en todo el mundo, lo cual la convirtió en la película más rentable de la historia hasta la llegada del proyecto de La Bruja de Blair en el 2000. Ostentó este récord Guinness durante nada más y nada menos que 20 años. Fue prohibida por su violencia en Nueva Zelanda y en Suecia. En Nueva Zelanda la censura duró unos 4 años debido a que la escena de la casi muerte de Ganso recordaba demasiado un evento real que sucedió en el país recientemente. Y en Suecia no fue prohibida por nada en particular. Los suecos son así. De hecho, son tan así que la película estuvo prohibida hasta 2005. Este film, por supuesto, supuso el comienzo del estrellato de Mel Gibson, pero aún quedaba tiempo para que lo petara del todo. Y especialmente quedaba tiempo para volver a hacer historia junto a George Miller. Miller estaba sorprendido por el éxito de Mad Max. Se dio cuenta de que el odio que sentía hacia su propia obra era algo normal del proceso creativo, y más cuando se trata de tu primer gran trabajo. Así que redirigió su frustración hacia el aprendizaje. Reconoció todos los puntos débiles de su película para mejorarlos y quiso fortalecer los puntos fuertes. Sin haberse dado cuenta, George había hecho cambios en la imagen del antihéroe en el cine, de modo que escribió un nuevo guión explorando la imagen del héroe occidental, basándose en el libro El héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell y en el cine de Akira Kurosawa. Sí, las mismas referencias de George Lucas para hacer Star Wars, y de otros muchos directores de la época. Además, vio que en Japón la película encantó al público y la idea del samurái solitario y silencioso le sedujo, así que tras los traumas vividos en la anterior película, le pareció adecuado que Max fuera por su cuenta y el silencio fuera su mejor amigo. 16 líneas de diálogo tiene en esta segunda parte. Miller escribió el guión junto a Terry Hayes y Brian Hannant en largas sesiones que incluían tirarse en el suelo y hacer dibujos, aunque Miller solía acabar dormido en el proceso. Para esta ocasión crearon trasfondos e historias hasta de los personajes secundarios que servirían para que los actores tuvieran una mejor idea de cómo interpretar a los personajes y dar más tridimensionalidad a cada uno de ellos, algo que Miller siguió haciendo durante el resto de la saga. Por ejemplo, Humungus era un veterano de Vietnam y no un amable vendedor de alfombras, como podría dar a entender su inocente aspecto. Hicieron los storyboards de la película 2 días antes de empezar a grabar y los repartieron a los actores para que pudieran entender mejor en qué situación se encontraban en las escenas de acción. Aunque no lo parezca, casi todo el metraje está rodado en invierno, y por las noches especialmente hacía un frío que pelaba en el set, así que al final usaron esos storyboards para hacer fuego y poder calentarse. Aunque obviamente todo el mundo descansaba generalmente en un pequeño pueblo cercano, Broken Hill, que se convirtió en un lugar la mar de raro durante los meses de rodaje con tanta gente vestida como si fueran a una orgía de buena mañana, pero los habitantes se acostumbraron. El perro que aparece junto a Max, cuyo nombre real era Dog, Perro, fue rescatado un día antes de que lo sacrificaran. Lo que nadie sabía es que Perro tenía miedo a los coches, así que le tapaban los oídos con algodones cuando iban a grabar para que estuviera más tranquilo. Perro se pasó el rodaje llevándose de maravilla con Bruce Spence, el colgado del girociclo, lo cual hacía bastante complicado que le atacara tal como exigía el guión. Esta vez contaban con un mayor presupuesto, $4,5 millones australianos, el presupuesto más caro para una película australiana hasta la fecha. Esto permitió a Miller hacer escenas aún más arriesgadas, con planos menos estáticos y metiéndonos mucho más en las persecuciones. De hecho, no hay ni un solo plano de persecución en la película que no sea dentro o sobre un coche, a excepción de unos pocos momentos para situar al público o mostrarnos la perspectiva de Max. Puesto, cuanto más tiempo bailes en la ducha, más posibilidades de partirte la crisma tienes, así que en esta ocasión hubo más incidentes graves en el rodaje. Uno de los más serios los sufrió Guy Norris, en este espectacular accidente en el que debería haber salido volando por los aires como si fuera Superman, pero acabó dando vueltas en el aire al impactar con sus piernas contra el buggy, partiéndose el fémur izquierdo en el proceso, pero dejando para el recuerdo una de las acrobacias más recordadas del cine. Además, a los 2 días volvió al rodaje para seguir grabando alguna de sus escenas. Quedaos con el nombre de Guy Norris porque volveremos a hablar de él. Curiosamente, en la escena más peligrosa de todas, el vuelco del camión al final tras impactar contra Humungus, Dennis Williams, a quien podemos ver con su debido casco si paramos el fotograma justo aquí,
salió completamente ileso. Otra espectacular escena es la de la explosión de la refinería, que fue completamente real. En aquella época lo más común habría sido usar maquetas, pero Miller quería que fuera lo más auténtica posible. Fue tan bestia la explosión que antes de llevarla a cabo tuvieron que avisar a las aerolíneas de un aeropuerto relativamente cercano para que no se preocuparan si notaban algún seísmo por allí. La segunda parte de Mad Max fue un éxito, pero curiosamente no consiguió ni mucho menos la misma cantidad de dinero que su predecesora debido a que en muchos países no pasó por los cines y fue directamente al vídeo. Recaudó un total de 36 millones de dólares internacionalmente, que seguía siendo una gran cifra para una película de 4,5 millones de dólares australianos de presupuesto. Miller estaba en una nube y ya trabajaba en una idea para una tercera parte, pero la cosa se torció incluso antes de que el guión comenzara a escribirse. Poco después del estreno en 1983 de la película de En los límites de la realidad, en la que George Miller dirigió el segmento por todos conocidos como ¡Hay alguien en el ala del avión!, Byron Kennedy, productor y co-creador de la saga junto a Miller, murió en un accidente de helicóptero a la edad de 33 años mientras buscaba localizaciones. George quedó tan destrozado ante la pérdida de su amigo que durante un tiempo se negó a seguir trabajando en la idea para una tercera película de la saga. Pero más tarde, y precisamente para intentar salir adelante y sobrellevar su muerte, decidió ponerse a trabajar de nuevo con Terry Hayes en un guión para continuar la historia de Max. Se basaron en el libro El Señor de las Moscas, especialmente para contar la historia de los niños que aparecen durante la segunda mitad de la película. Fueron en una dirección algo distinta a lo que habían buscado en las anteriores entregas, algo más familiar. A George Miller le gusta dar vueltas de un lado a otro en sus trabajos y arriesga dando cambios de tono. Cuidado los que esperen de Furiosa aún más de lo mismo de Fury Road. Esperad lo inesperado y no os lleváis decepciones. Esta vez compartiría dirección en la película con su amigo George Ogilvy, especializado en el teatro con muchos años de experiencia, y además contaría con el mayor presupuesto de la saga hasta el momento, 12 millones de dólares australianos. Esta pasta no se iba a notar únicamente en un mayor despliegue de medios, sino que podían permitirse por primera vez contratar a alguien verdaderamente famoso para hacer de la villana de la función. Se barajaban nombres como Jane Fonda y Lindsay Wagner para hacer de la tía Ama, pero el nombre que siempre tuvo en mente Miller fue el de Tina Turner. De hecho, si contrataron a Tina fue principalmente porque querían a alguien que fuera una superviviente, y ella lo era porque tuvo una separación especialmente traumática con su anterior marido, Ike Turner, que estuvo abusando de ella y maltratándola durante años. Después de separarse, Tina se convirtió en una superestrella, así que entendía muy bien el trasfondo del personaje, de modo que fue la primera a la que llamaron para hacer el trabajo. Para que pudiera llevar el característico peinado de la tía Ama, tenía que raparse partes de la cabeza, y además se sintió tan conectada con el pasado del personaje que quiso maquillarse ella misma. Curiosamente, Bruce Spence volvería a aparecer en esta película con un personaje que sucede espiritualmente al capitán del girociclo que vimos en la segunda parte, pero que en realidad no es el mismo. Sencillamente le eligieron porque les caía muy bien el actor. Mel Gibson también volvió, y es que por entonces Miller no concebía una nueva película sin él. Llegó a decir en una entrevista que si a Mel no le hubiera gustado el guión, habrían escrito otro completamente nuevo solo para que él aceptara. Pero por suerte a Mel le gustó el nuevo rumbo de la tercera parte. Y uno de los personajes más recordados de la saga, Ironbar, fue interpretado por Angry Anderson, el cantante de un grupo de rock australiano llamado Rose Tattoo. Al no haber tanta acción desmedida, no hubo tantos problemas en el rodaje. Bueno, sí, espera, hubo un par. Espera, ¿qué te cuento? Debido a que rodaron en pleno verano, 9 trabajadores se desmayaron por ataques de calor y tuvieron que ser evacuados. 3 camellos murieron durante el rodaje por las altas temperaturas. Varios miembros del rodaje, incluyendo al propio Mel Gibson, sufrieron de quemaduras por los sistemas de aire comprimido usados para la pelea en la cúpula del trueno. ¿Y os acordáis de Dennis Williams, al que hizo el accidente final en la segunda parte sin sufrir un rasguño? Pues en esta escena se quemó el brazo y el hombro y tuvo que ser llevado en helicóptero a un hospital. Han cambiado un poco la prevención de riesgos laborales en el cine con el tiempo, y con razón, sí. Mad Max, más allá de la cúpula del trueno, generó 36 millones de dólares, esta vez con estrenos en más países que su antecesora. Fue la película que menos recaudó en Australia de toda la saga, con 4 millones de dólares australianos. Aunque no fue un fracaso, tampoco fue un gran éxito. Miller ya sentía que había contado todo lo que tenía que contar. Siempre quiso hacer una trilogía y ya está. Pero claro, el tiempo pasa, las ideas llegan y oye, quizás no estaría tan mal volver a hacer algo, ¿no? Bueno, pues mira, sí, en principios de siglo estaban preproduciendo una cuarta entrega
entrega cuando de repente pasó cierta cosa el 11 de septiembre de 2001, no sé si os suena. Aquel terrible suceso junto al inicio de la guerra de Irak cambió los números mágicos por todo el mundo, así que de alguna manera perdieron un 25% de su presupuesto en unos días y tuvieron que aparcar la idea. Bueno, pues por ahora hagamos una espectacular película de pingüinos bailando y ya cuando la cosa se calme intentamos darle a lo de Mad Max. Mientras tanto, que nadie diga nada antisemita ni nada estando borracho, por favor, ¿vale? Para que podamos seguir con la producción cuando sea, ¿vale? Mel, ¿me estás escuchando, Mel? Mel, por favor, ¿puedes decir algo, Mel? Ya en 2010, Miller tenía claro que quería hacer más películas en el mundo de Mad Max. De hecho, en el 99 escribió un guión sin seguir las normas establecidas, ya que buena parte del mismo lo formaban dibujos del storyboard hechos junto a Brendan McCarthy para que el estudio pudiera tener una mejor idea de lo que iba a ser la película. Al ser tan visual y no tener demasiados diálogos, esto ayudaría a que la gente con pasta diera el ok. También contaron con Nico Lazouris para que fuera el analista de la historia. Si os suena su cara es porque Nico interpretó al mecánico grasiento de la primera Mad Max. Pero este guión fue cada vez cambiando más y más con los años, con una diferencia especialmente grande con respecto al producto final, y es que Max subía junto a Furiosa a la Ciudadela, y se dejaba más claro que ambos estaban enamorados, algo que a Miller no terminaba de convencerle, porque sentía que así Max quedaría demasiado relegado al papel de pasajero secundario en la historia de Furiosa, y además todavía no se había ganado estar en paz. Aún así, un tema central clave es que el personaje de Max encontraría de nuevo su humanidad en esta película, algo que también ocurre curiosamente con el personaje protagonista de otra obra coescrita por George Miller. ¿Cómo era? ¡Oh sí! ¡Babe el cerdito valiente! ¡Nadie daba un duro por mí! ¡Pero aquí estoy cumpliendo mi palabra! Seguimos. Las fechas de rodaje se barajaban para finales de 2011 y la peli iba a hacerse en Australia, por supuesto, con sus paisajes desérticos, su calorcito, sus inesperadas lluvias torrenciales que hicieron crecer hermosas flores por todo Broken Hill, así que tuvieron que esperar un año más para rodar, esta vez en Namibia, y así poder contar con el tan ansiado desierto. El rodaje fue caótico en muchos sentidos, pero esta vez, milagrosamente y gracias a un ajustado y preciso uso del CGI y a una mayor coordinación y uso de las medidas de seguridad, los especialistas pudieron hacer sus escenas sin sufrir ningún daño serio. A pesar de conducir e ir transportados en vehículos salidos de la mente de un loco, todos ellos funcionales, hasta el punto de que incluso los altavoces que usa el Dove Warrior para dar sus conciertos podían usarse de verdad. Y el guitarrista neozelandés que contrataron para interpretarlo, Jota, tocaba canciones para entretener a la gente en el rodaje y lanzaba llamaradas de vez en cuando con la guitarra, ya que también podía usarse como un lanzallamas real. De entre todos los especialistas contratados, algunos eran artistas del Circo del Sol, que al estar acostumbrados a realizar acrobacias aéreas, podían manejar con soltura estas enormes pértigas que vemos hacia el final de la película. ¿Que podrían ser una referencia a la pértiga que usa este tío en la primera película? Mira cómo conecta todo, qué guay. Todo este enorme trabajo de especialistas y efectos prácticos se fusionó de forma muy inteligente con el uso de imágenes generadas por ordenador. Aunque se usó CGI en pocas ocasiones para recrear a humanos, sí que se empleó en 2000 planos a lo largo de los 2700 que forman la película para cambiar el escenario, colocar vehículos cerca de explosiones y en general dar más veracidad a lo que ocurre en la película. Esperamiento, sí que hubo un accidente curioso relacionado con el rodaje. Más bien la preproducción. La directora de casting Rona Kress había reunido a Tom Hardy y Charlize Theron para hacer una prueba juntos y funcionó a las mil maravillas. Tanto que mientras se iba en su coche les vio hablando y se quedó embobada mirándoles y apreciando la química que tenían para la película, llevando a que chocara con un poste del parking. Por cierto, ¿os acordáis del corta uñas de la primera parte? Pues el mismo Hugh Case Byrne repitió en la saga haciendo de nuevo del villano de la película, Immortan Joe, quien lleva un vehículo que en realidad son dos Cadillacs del 59 fusionados, queriendo demostrar que tiene más poder que el resto. Por cierto, por segunda vez, ¿os acordáis de Guy Norris, el especialista que se partió el fémur en esta escena de la segunda parte? Pues en Fury Road fue el coordinador de especialistas y también hizo el espectacular vuelco del camión al final, que además fue su última acrobacia como especialista ya que se retiraba tras esta película y le salió perfectamente a la primera. Irte y besar el santo, supongo. Con tantos camiones volcando, explosiones y demás, se dijo que el rodaje de la película dañó de diversas maneras parajes naturales
naturales de Namibia, algo que fue desmentido por la Comisión de Cine de Namibia poco después, ya que esta acusación se hizo durante el rodaje. Después de rodar, todo fue restaurado y se dejó el paraje tal como estaba. Tom Hardy y Charlize Theron también vivieron una restauración. Durante la grabación no entendían la visión de Miller, todo lo que les pedía era muy confuso y tenían mucha presión encima, haciendo que tuvieran una actitud problemática en algunas escenas, especialmente Tom. Pero en cuanto vieron la película, pidieron disculpas a George por su actitud, y Hardy dijo que sabía que era un director brillante, pero no sabía que podía serlo tanto hasta que pudo ver la película. De hecho, tras ver el resultado final, prácticamente todo el plantel dijo que volvería a trabajar con George Miller en cualquier película. Cuando terminaron de rodar todas las escenas en el desierto de Namibia, aún quedaban por grabar todas las escenas de la Ciudadela, que estaban planeadas para rodarse en Sydney. Pero como la producción se había pospuesto en varias ocasiones y se habían pasado del presupuesto, Jeff Robinov, ejecutivo de Warner Bros., dijo que cancelaran ese rodaje y se pusieran a editar la película. Básicamente quería que hicieran la película sin un principio y un final. Por suerte, Jeff perdió su trabajo y ahora el responsable era Kevin Sugiara, quien dijo que por supuesto que tenían que rodar todas esas escenas y dio luz verde a rodar en Australia todas las partes de la Ciudadela. Margaret Sixel, esposa de George Miller desde el 95, también era la editora de la mayoría de sus películas desde Babe, un cerdito en la ciudad, y con esta se llevó muchos premios, incluyendo el Oscar a Mejor Montaje. De hecho, Fury Road fue nominada a 10 Oscars y se llevó 6 de ellos. Algo complicado para una película de acción que se estrenó en mayo, mucho antes de la temporada de estrenos que buscan nominaciones. Y este éxito en los premios y en la crítica no vino solo, ya que a pesar de que la película costara más de lo que debía, unos 150 millones de dólares, Mad Max Fury Road fue un éxito de taquilla, recaudando 380 millones de dólares en todo el mundo, una buena cifra para una película clasificada como para adultos en la mayoría de países. Ahora llega el turno de Furiosa, de la que seguro que iremos sabiendo más y más curiosidades sobre su rodaje con el tiempo. Si quieres que hagamos un vídeo al respecto, o si conoces más curiosidades de la saga Mad Max, déjalo en los comentarios, por favor. Muchas gracias y un beso.